Estamos ahora con Luciano López. Luciano es profesor del posgrado en la Universidad de San Martín de Porres y en la Católica. Es, sin duda, además, uno de los observadores más agudos de los procesos constitucionales e institucionales vinculados a la Constitución de nuestro medio. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Comencemos con un tema que está ahora puesto sobre la mesa. No hemos terminado el proceso electoral, pero una de las dos candidaturas en la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori, está marcada por una acusación presentada por el Ministerio Público ya ante un juzgado. Estamos en medio de toda una discusión sobre si la acusación se sostiene o no se sostiene, pero está presentada. Tú has hecho algunos comentarios sobre el régimen constitucional de protección presidencial y la forma en que debería entenderse en caso sea ella quien gane las elecciones de junio. ¿Y cuáles son tus conclusiones, Luciano? Bueno, en principio es que lo que ha marcado, creo, el último quinquenio ha sido básicamente una discusión sobre la interpretación de la Constitución de las relaciones, por lo general, tensas que ocurren entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Para eso hemos tenido dos casos históricos que creo que han sido las dos puntas del iceberg de esta gran polémica constitucional, que ha sido por un lado la disolución parlamentaria y por el otro la vacancia presidencial. Y me da la impresión que si la señora Fujimori fuera elegida presidenta de la República, pues en el horizonte miramos otra polémica sobre interpretación constitucional. Esa acusación, si es que pasa el filtro de esa etapa intermedia, ¿no? Y luego se aprueba que vaya a juicio oral, ¿debe sucederse o no? Porque el artículo 117 de la Constitución dice textualmente lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos autorizados del 134, y por impedir su reunión o funcionamiento en el Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, en conclusión, se suspende. Mira, César, yo tengo una posición sobre el particular que le he comentado en mis redes sociales y que creo que, bueno, la verdad no soy el único que ha pensado algo así, porque en el año 2006, quien lo pensó institucionalmente, creo que eso habría que destacarlo, fue la Defensoría del Pueblo. En esa época, dirigía la Defensoría del Pueblo la doctora Beatriz Merino, que además goza de un cierto prestigio y reconocimiento aquí en el Perú. En ese tiempo, si no me falla la memoria, creo que además su defensor adjunto en asuntos constitucionales era el profesor Samuel Abad, si no me falla la memoria. Lo menciono porque ellos tuvieron la iniciativa, como institución, Defensoría del Pueblo, de presentar un proyecto de ley de desarrollo constitucional de este artículo 117. ¿Y por qué? Porque no es suficientemente claro, César. La interpretación que ellos plantearon, la interpretación del proyecto, y la interpretación con la cual concuerdo, dicho sea de paso, es que plantean lo siguiente: esa protección de la inviolabilidad del presidente de la República durante el ejercicio de su mandato está circunscrita a una serie de actos funcionales. ¿A qué nos referimos con actos funcionales? A aquellos ilícitos que puedan cometerse en el ejercicio de su función presidencial. Entonces se le blinda, se le da una cobertura al presidente por los actos que cometa en ejerciendo su función. La pregunta es, ¿debiera coberturarlos por actos no funcionales? Es decir, delitos comunes. Imagínate un presidente o una presidenta que en una situación mata a otra persona. O, por ejemplo, lo que podría suceder si la señora Fujimori llega al poder: alguien que tiene una acusación por un delito cometido anterior a su mandato. En ambas situaciones no tiene nada que ver con el ejercicio de la función presidencial. El 117 ha colocado, bajo la lógica
del ejercicio de la función presidencial, de los ilícitos que se puedan cometer en el ejercicio de esa función, unas excepciones extremas. Y esas excepciones extremas están señaladas a unos ilícitos funcionales también, pero relacionados pues a situaciones como delitos de traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso, de los órganos del sistema electoral, pero como ves, son actos funcionales. Esta interpretación, además, mi querido César, estaría también implicada, creo, no solamente en la posición institucional de la Defensoría del Pueblo en el año 2006, sino también creo en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en el año 2003, en la sentencia para todos los que nos ven, en la 006-2003-AI. Fue un control de constitucionalidad abstracto en el que se discutieron varios temas y uno de ellos fue justamente este, el 117. Y allí el Tribunal Constitucional señaló que este 117 se refiere a la inmunidad de acusación constitucional a que se refiere la 99 y 100 de la Constitución. En castellano, eso refuerza entonces la teoría que la inviolabilidad del presidente está circunscrita a los ilícitos funcionales, es decir, en el ejercicio de la función presidencial. Si eso fuese así, y esa es la tesis, vuelvo a repetir, dos fundamentos. Por un lado, esta posición interpretativa del Tribunal Constitucional. Por otro lado, esta posición interpretativa institucional de la Defensoría del Pueblo del año 2006, además afortunadamente atemporal, ¿no? Porque no tiene el calor del debate político de hoy. Y sobre la base de ello, lo que me permite que acabo de comentar, y que se sustenta además en una última cuestión. Si se revisan los debates constitucionales del Congreso Constituyente Democrático, yo recuerdo un pasaje casi textual, César, en un debate en la Comisión de Constitución de ese CCD entre Carlos Ferrero y Enrique Chirino Soto. La cuestión era la siguiente, sobre el 117. Carlos Ferrero le decía, no, esta acusación, esta inmunidad, debe ser una inmunidad total. Lo cobertura para los delitos comunes. Y Chirino Soto replicaba diciendo, no, esto solamente es para la inmunidad de acusación que tiene que ver con el juicio y el antejuicio político. Si el presidente comete un delito común, ¿cómo se le va a dar los honores del antejuicio? Abro comillas, ¿eh? Los honores del antejuicio, decía, replicaba don Enrique Chirino Soto. Si es que hay un delito común, para eso tiene la vacancia por incapacidad moral. Mira lo que decía Chirino Soto en ese debate. Pero, en buena cuenta, eso sirve como un instrumento, además de interpretación histórica, que me permite, en todo caso, colocar estas tres columnas: la posición del tribunal, la posición de la Defensoría del Pueblo, incluso los diarios de debates de la Constituyente del 93, para llegar a la conclusión de que la inmunidad presidencial por la acusación es solo por delitos funcionales. Los delitos comunes y los delitos cometidos antes de su mandato no entran en esa cobertura. Con lo cual, entonces, si la señora Fujimori fuera presidenta de la República y pasara el filtro de la etapa intermedia, esa acusación que hoy tiene, para pasar a un juicio oral, creo que vamos a presenciar una discusión constitucional en sede judicial, porque le va a corresponder entonces a los jueces decidir si constitucionalmente vale entonces suspenderle el juicio o no. Importante, ¿no? El link que has hecho con la intervención de Chirino Soto en el diario de debates concuerda además con las intervenciones del mismo Enrique Chirino Soto en la discusión sobre la incapacidad moral. En efecto, Chirino Soto... Exactamente. La incapacidad Exactamente. moral como asociado... Equivocados o no, pero por ahí iban en el detalle, ¿no? O sea, por eso, la frase la tengo tan en la memoria de que, por eso hasta la comillo textual, él le replicaba a Carlos Ferrero Costa y le decía, ¿cómo le va a dar usted los honores del antejuicio? Eso es lo que decía, ¿cómo le va a dar usted los honores del antejuicio al presidente por unos delitos comunes?
Si es delito común, replicaba Chirinos, entonces es vacancia por incapacidad moral, pero no es esto, pues. Esto es solo para los delitos funcionales. Importante porque en el diario de debates no se registra ninguna discusión en ninguno de los dos momentos respecto a acusaciones anteriores. Es decir, esta lectura Exacto, limitada que reconstruyes se refería a cargos coetáneos al ejercicio de la presidencia, ¿no? Con lo que uno podría decir, exactamente, con mayor razón, hacia atrás no funciona, ¿no? exactamente. Por eso te digo, me parece entonces que podríamos colocar tres grandes columnas. Por un lado, un instrumento de interpretación histórica, que es este debate constituyente que acabo de citar. Por otro lado, la sentencia del año 2003 del Tribunal Constitucional, que dice textualmente que el 117 se lee con el 99-100, con lo cual te está diciendo que es la inmunidad del presidente para que no pueda ser acusado constitucionalmente. Y la acusación constitucional solamente es por infracción a la Constitución o por comisión de delitos, pero funcional. Y una tercera pilar, que es esta interpretación para mí institucional, porque no es de cualquiera, es de un órgano constitucional autónomo como la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol importante en el quehacer constitucional, que además tiene la ventaja de haber sido muy atemporal para los tiempos actuales, porque es de hace, ¿cuánto? ¿15 años? Porque es del año 2006, ¿no? Y sin embargo es un proyecto de ley que también tiene sus propias coordenadas críticas, ¿no? El 240 del 2006. Al 2006, Sí, quienes estaban disputando, quienes disputaron la segunda vuelta, fueron Alan García, que tenía una citación para el caso del Frontón, o tuvo una discusión alrededor de la posibilidad de incorporarlo o no incorporarlo en el caso del Frontón, y el señor Mala, que tenía una investigación en ese momento en fiscalía, me parece todavía, por el caso Madre Mía. En correcto. realidad, la posición de la Defensoría afectaba la percepción de protección constitucional de los dos candidatos o de los dos Uh -huh. políticos más votados del momento, ¿no? Ahora, sin embargo, Luciano, quiero jugar un poco a abogado del diablo contigo. El proyecto de ley Encantado. 240-2006 no fue aprobado por el Congreso. ¿Podría No uno? solamente no fue probado, no solamente no fue probado, sino que ni siquiera fue estudiado. Si uno revisa el estado situacional, porque se puede ver en la internet, en la página pública del Congreso, ingresó en septiembre del año 2006 a la Comisión de Constitución, la presidía Aurelio Pastor, y no se movió, ni se estudió, ni le pidieron opinión a nadie. Pasó el quinquenio y, como se ve en el registro, se archivó por término de mandato, cosa pues realmente curiosa. Bueno, segundo En este gobierno caso Kirchner. tienes tres fuentes de apoyo y no solo una. Tienes el diario de debates y tienes además el abordaje que el propio Tribunal Constitucional hizo de la regla cuando planteó el esquema Claro. general, que básicamente es el que tenemos vigente ahora. Vamos a hacerle ahora un Mm, aterrizaje práctico, sin embargo, porque dale. tú has hecho referencia, claro, al estado actual del procedimiento, eso es por supuesto un ejercicio teórico, pero el procedimiento tiene dos estaciones en las que podría discutirse la suspensión. Esta intermedia, en la que para que nos siguen, lo que se está discutiendo es si la acusación está completa, si las proposiciones Mm, probatorias son suficientes y si se puede o no organizar un juicio sobre esta base. Y luego el mm, debate del procedimiento principal o juicio. mm. Como están planteadas las cosas y a los tiempos del Ministerio Público y del Judicial, si la señora Fujimori ganara las elecciones, el procedimiento intermedio no habría terminado aún. Probablemente no se Claro. habría siquiera instalado. Están ahora atorados en la discusión sobre los actos previos a la acusación y las diligencias que alega la defensa debieron practicarse y se pasaron por alto. ¿La discusión sobre suspensiones podría hacerse, en tu opinión, durante el procedimiento intermedio o tendría que abrirse a la instalación de un hipotético juicio? Me da la impresión que tendría que discutirse la instalación de un hipotético juicio, ¿no? Porque, a ver, supongamos que gana la presidencia. Ella asume el mando formalmente a partir del 28 de julio de este año. Hasta el 28 de julio de este año, dudo mucho, y tú sobre todo que tienes la experiencia en el tema penal, dudo mucho que la etapa intermedia siquiera pueda haberse realizado. Todavía, como bien señalas, están tratando de regresar a que se reabra la investigación preparatoria que ya el fiscal había concluido. Entonces, lo más probable, lo que se pudiese ver en el horizonte, me parece, es que cuando se instale el juicio oral después de esa larga etapa intermedia por la cantidad de acusados, etcétera,
Entonces, yo supongo que más bien eso va a ser discutido recién allí. Eh, me da la impresión, salvo mejor parecer. Lo que sí me queda claro es que sea en el momento de la instalación del juicio oral, o sea porque a lo mejor en la etapa intermedia ya se decida que va a pasar a juicio y a lo mejor el juez, para decidir que pase a juicio, tiene que realizar o considera él que tiene que realizar una interpretación constitucional para decidir si ella no pasa por la calidad de presidenta de la República. En cualquiera de esas cuestiones, estamos frente a un auténtico control constitucional de la acusación. ¿No es que va a estar en discusión la aplicación o no del 117? Eso es en grosso modo, me parece, lo que podría suceder. Ahora seguimos corriendo la película, ¿no? La etapa intermedia, esta es la que se discute si la acusación está completa o no está completa, si se cumplen los requisitos para entrar al juicio o no. En el caso Humala Heredia, tomó o ha tomado aproximadamente 2 años, y hablamos de una acusación de 2 2.000 años. páginas. Ya. El caso Fujimori tiene una acusación de 13.000 páginas. Digamos, si aplicamos matemáticas simples, podemos pasarnos todo el periodo que va del 2021 a 2026 en etapa intermedia, ¿no? Y esto lo pongo sobre la mesa para llevarte a esta reflexión. Si la señora Fujimori gana, vamos a tener una presidenta con debate sobre acusación durante por lo menos la mitad de su gobierno. ¿Qué escenario institucional imagina Luciano López en ese esquema? Una presidenta de la República que al mismo tiempo que gobierna está discutiendo su acusación por un delito difícil como el de lavado de activos, organización criminal, etcétera, en una especie de doble ritmo. Es la presidenta de la República, la jefa del Ejecutivo que define los presupuestos de todos los organismos públicos, incluido el Ministerio Público, y al mismo tiempo una persona en el banco de acusados ante los cargos que presenta un fiscal. ¿Eso da un escenario institucionalmente equilibrado? ¿Cómo ve esa escena, Luciano López? Y yo veo un escenario bastante desequilibrado, porque además institucionalmente hay una serie de escenarios que me parece que son claves, participan en el proceso y que revelan la necesidad de reformas. Me explico, voy a aterrizar. Por ejemplo, la parte civil. La parte civil, la que representa al Estado, que sería directamente agraviada, que es el sistema de procuraduría, concretamente la Procuraduría Anticorrupción. Como sabemos, este es un sistema administrativo, entre comillas, autónomo, pero que en realidad no es autónomo del todo, porque esquemáticamente forma parte del Poder Ejecutivo. Si bien ha existido una serie de reformas recientes y hay una ley que crea la Procuraduría General del Estado y el sistema de defensa de procuradores, pero técnicamente, mi querido César, eso está dentro del Ministerio de Justicia, pertenece al sector justicia. Y valgan verdades, hemos tenido incidentes, entre comillas, ¿no? En otras oportunidades, lo hemos tenido durante la administración del señor Humala, denuncias de procuradores, procuradoras concretamente, de que denunciaron haber sido intentadas, de intentarse influenciarlas, por un lado. Por otro lado, en el breve gobierno del señor Merino, apenas se instaló tomó juramento la ministra de Justicia, fue a buscar al procurador general a pedirle su renuncia y además desista de la acción competencial que se había presentado en ese momento por la vacancia presidencial. No sé si recordarás, el propio procurador general salió inmediatamente a los medios y eso fue una de las tantas cosas que enervó más todavía las manifestaciones populares que se dieron en su momento. Entonces, mira cómo, por ejemplo, un actor importante de eso, que es justamente el sistema de procuradurías, pertenece al Poder Ejecutivo, qué duda cabe, y entonces viene la razonable suspicacia de decir, ¿cómo es esto? La presidenta de la República, que como dices, va a estar gobernando, pero por otro lado está en un juicio tan importante
como este, con una serísima acusación, que de por medio, además, el propio Estado, representado por el sector justicia, ¿qué garantías tenemos de que pueda ser lo suficientemente independiente? Y allí te muestra una vez más que definitivamente ahí hay que hacer una reforma, a mí me parece hasta constitucional, porque o volvemos el sistema de procuradurías autónomo, de verdad como un órgano constitucional autónomo, o qué, porque la lucha anticorrupción nos estaría mostrando una vez más una falencia sistémica. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa la inestabilidad que pueda darse en el equipo de fiscales. Lastimosamente, lo que ve de parte del Fujimorismo, el Fujimorismo tiene una historia con unos antecedentes. Hay ahí una dictadura, y en el caso concretamente la señora Fujimori tiene además un quehacer al mando de una bancada en el último quinquenio que nos ha tenido en una serie de crisis bastante complicadas. Entonces, tenerla de presidenta, además con una serie de acusación, yo creo de verdad que si bien pudiese parecer más un análisis político, no creo que pueda ser ajeno a los posibles escenarios judiciales que se puedan dar. Ya uno de los fiscales hoy en estos días, creo, está alzando un tanto la voz, si bien ha sido, ha demorado bastante en esta investigación, si bien ha corrido mucha agua bajo el puente, pero me parece que hay una serie de insumos que podrían avisorar una cierta inestabilidad en el manejo del juicio por las razones que acabo de sumariamente comentar. Juego abogado del diablo nuevamente. La Constitución del 93 no tiene un dispositivo, salvo que esté leyendo algo mal, que regule qué pasaría si durante el ejercicio de la presidencia él o la presidenta fuera condenada por un delito común de alcance doloso. Digamos, si se le absuelve no hay ningún inconveniente, incluso aceptando tu tesis en punto a que la suspensión no opera. Pero imaginemos que sea condenada. ¿Cómo se resuelve constitucionalmente el problema que se deriva de un o una presidenta condenada por un delito doloso? Me da la impresión que podrían haber dos salidas, porque la pregunta que has hecho es la misma que me hice ya hace algún tiempo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué medios de desahogo puedes tener? Uno de ellos es que como el Tribunal Constitucional por mayoría decidió lamentablemente no pronunciarse sobre la famosa vacancia por incapacidad moral, que para mí sí es o sea, en los hechos sí funciona como un instrumento de control político, aunque no debería ser. Lo que pasa es que no debería estar en el 113, pues, porque esos son supuestos de vacancia objetivas. Debería estar en el 117. Si hiciéramos una reforma, tendríamos que sincerarla, sacarlo del 113, meterlo en el 117, ponerlo como lo que es la evaluación de la conducta grave que afecta a la dignidad del cargo, como fue la propuesta de la Comisión de Estudio de Base para la Reforma Constitucional del año 2001, y eso sistémicamente sería mejor. Pero como nada de esas reformas se han hecho, y el Tribunal Constitucional por mayoría decidió no pronunciarse y escandalosamente inclinarse a la sustracción de la materia, entonces un posible mecanismo de desahogo es usarla ante una situación como esa, ¿no? Como lo que discutía, y hace un momento citábamos, lo que discutía Chirinos con Ferrero. No, el delito común, no, ¿cómo le va a dar usted honores delante de juicios? Decía Chirinos, no. Eso es vacancia por incapacidad moral. A mí me parece que no es lo más adecuado, pero frente a esa situación, el mecanismo de desahogo sería posiblemente ese. La otra posibilidad, porque estamos hablando, supongamos, de una condena, aunque por los tiempos que tuvimos, por la experiencia has comentado, no podrían dar, pero supongamos que eso se dé. Como es una condena de primera instancia y ya tiene derecho a recurrir o algo por el estilo, creo que se podría dar el 114 de la Constitución. Porque el 114 de la Constitución regula los supuestos de suspensión del presidente. Y el inciso primero dice incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Entonces, el inciso segundo dice hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117, pero ya vimos que el 117 son para delitos funcionales y no calza.
me da la impresión que se podría usar el inciso primero del artículo 114, y si no se quiere usar el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral, se podría usar el mecanismo de la suspensión, declarando su incapacidad temporal, de tal manera que da lugar entonces a la línea de sucesión del 115, porque recordemos que la línea de sucesión presidencial del 115 opera por supuestos de incapacidad permanente o temporal. Entonces, esa sería, creo, que podría ser la salida. Me inclino más a que si pudiese suceder una situación como esta, a una de suspensión por incapacidad temporal, porque no me gusta la idea de en realidad tergiversar, por las razones que ya he comentado también en algunas oportunidades, de la figura de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Me parece que esto más nos debe llevar a otro tipo de reconducción. Lamento profundamente que el tribunal no se haya pronunciado, pero en todo caso, para esa situación concreta, creo que sería mucho más adecuado usar la figura de la suspensión por incapacidad temporal, que dé lugar entonces a la línea de sucesión del 115. Estás anticipándonos entonces, Luciano, dos posibles escenarios de debate legal, constitucional, si la señora Fujimori es elegida Indudablemente, presidenta. La suspensión, indudablemente. que entraría quizás luego que se resuelva este asunto de las cuestiones previas o de las diligencias pendientes, y la suspensión presidencial en el Congreso, que tendría que ser un Sí, debate, claro. que podría ser un debate instalado incluso con la apertura del periodo parlamentario en julio de este año, si la señora Fujimori sale elegida presidenta. Y está saliendo entonces una escena en la que además el Tribunal Constitucional puede volver a entrar. ¿En qué formato podría, Luciano, el Tribunal Constitucional volver a ser un factor en esta disputa cruzada? El formato ya se abrió. Yo, para serte sincero, la verdad, como especialista, no me cuadra que tenga que desahogarse a través del proceso competencial, porque el proceso competencial tiene esta figura que el tribunal creó, que se llama pues la competencia por menoscabo de atribuciones, y por allí han tenido mecanismos de desahogo, la disolución parlamentaria del 30 de septiembre del 2019, por ahí se ha desahogado la vacancia por incapacidad moral, y me da la impresión que por ahí tendría que desahogarse este mecanismo de control, porque ahí hay una discusión, la verdad. Si le quitáramos un tanto el apasionado, estas decisiones son decisiones políticas, y esto los americanos conocen como las political, ¿no? Hay cuestiones políticas que son no judiciales. Por ejemplo, la disolución parlamentaria, el mecanismo de solución, cuando usas la disolución, que es el mecanismo francés, es que el pueblo dirime, y por eso es que vas a una elección. Entonces, si ya vas a una elección, es un típico caso de cuestión política no judiciable. O sea, ¿para qué vas a judicializar eso si el pueblo se dirime? Por eso es de que el pueblo allí o le da mayoría al presidente, premiándolo si disolvió bien, o le devuelve una mayoría en contra, castigándolo si disolvió mal. La vacancia por incapacidad moral, qué duda cabe, pero claro, el problema es que, la verdad, César, yo lo he mencionado en varias oportunidades, yo seriamente creo que, sobre todo en el título cuarto de la estructura del Estado, y concretamente en las relaciones ejecutivo-legislativo, la Constitución tiene una serie de defectos, de malos diseños, como por ejemplo los que estamos comentando ahorita. Pues mira, cosas no claras, cosas que tú ves en el debate que concuerdan, pero bueno, en cristiano y en concreto, lo que veo es que el mecanismo de poder va a ser el que ya se ha usado. Tendría una posibilidad frente a una situación como esta, es que entonces el Tribunal Constitucional sería protagónico otra vez. Y otra vez tenemos un gravísimo problema. Desde que cayó el Fujimorato en el año 2000, ningún gobierno posterior quiso cambiar el sistema de elección de sus jueces. Nosotros tenemos un pésimo diseño de elección de jueces. La Constitución del 79, porque fue la primera que creó la figura del Tribunal Constitucional con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, tenía el número adecuado de 9 jueces, no de 7.
Tú revisas los diarios de debates de la Constitución del 93 y no hay un sustento técnico para haberlo reducido. Entonces eran 9 y se elegía 3 el Ejecutivo, 3 el Legislativo, 3 por la Corte Suprema, renovado por tercios. Nosotros tenemos un pésimo diseño. 7, todos en manos del Parlamento. ¿Qué ha sucedido? Ahí están los resultados. Y entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en este jaleo, como dicen los españoles, ¿no? Estamos en el jaleo de que ahorita este Parlamento se quiere ir, pero quiere dejar jueces del Tribunal Constitucional. Deslegitimado, pero lo quiere dejar. Y si no lo hace este, lo va a hacer el próximo, que es la señora Fujimori, tiene una alineación de fuerzas que ya están ahorita metidas con ella, y que va a tener mayoría en el Congreso, ya tiene 68 votos. Con 60 votos ganas un cacho más, con 87 votos elegiste, y son 6. Sin contar que el señor Ferrero vence su mandato en el 2022. Con lo cual prácticamente en los próximos, o sea, de aquí al próximo año, ya tienes el 100% afuera. ¿Eso es lógico? En un escenario en el que además la propia sostenibilidad de la presidencia, siguiendo las líneas de debate que estás proponiendo, va a estar, por decirlo menos, en revisión judicial. Por supuesto, por eso es que comentaba hace un momento, y te agradezco la intervención porque eso redondea los hechos políticos que comenté hace un momento. Definitivamente, el mal diseño del sistema con la señora Fujimori nos va a pasar factura, porque va a generar una inestabilidad. Entonces, por eso es que creo que realmente es urgente, es urgente. Mira, ahorita, por ejemplo, hay una cuestión coyuntural. El Parlamento está tratando de partir esta legislatura en dos. A mí me parece sumamente inconstitucional hacerlo. Lo que sí creo es que cuando menos, si quisieran hacer algunas reformas para dar estabilidad, podrían hacerlas con el mecanismo general, que es el de la ratificación vía referéndum. Las reforman y luego que el pueblo las ratifique en la segunda mitad del año y así garantizas algo de estabilidad. Pero claro, a esta clase política es pedirle peras al olmo, ¿no? Lastimosamente. Lo cierto y concreto es lo que acabamos de conversar en estos momentos. Un escenario con la señora Fujimori de presidenta dibuja esta serie de situaciones que son bastante complejas, porque el Tribunal Constitucional de que se va a renovar prácticamente al 100% entre lo que queda este año y el próximo, eso es casi un hecho. Es prácticamente un hecho. Y en una situación como esa sería pues bastante complicado, ¿no? Sigo con nosotros Luciano López. Estamos listando los asuntos que van a entrar en discusión porque la situación institucional actual no se agota con la elección de junio. Comienza en julio. Muchas gracias, Luciano. Al contrario, gracias a ti, César. Un gran abrazo a todos.